¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a hablar en este video, vamos a hablar un poco del pH. Voy a tratar de explicarte qué es el pH como parámetro físico-químico, un poco de cómo nos impacta o cómo nos ayuda en nuestra fabricación de cervezas. Sin embargo, solo vamos a hablarlo como repaso, no como repaso, sino como introducción más bien. Porque cuando veamos el tema de agua, ahí se va a tocar realmente a profundidad este tema, ¿vale? Entonces, ahorita solo se va a mencionar de manera muy sencilla y como introducción. Mira, el pH lo que nos mide es la acidez. Principalmente es qué tan ácido es una solución. Obviamente, una solución puede estar clasificada como ácida o como alcalina. En realidad lo que nos va a medir es qué tan ácido o qué tan alcalino es una sustancia. Si hablamos de manera un poco más formal, el pH es la medida que determina la concentración de iones hidróneo que están disueltos en determinada solución. Como te menciono, dice, nos va a determinar qué tan ácida o qué tan alcalina se encuentra una solución y el rango que puede abarcar es que de 0 a 14. De 0 a 14 es el rango que puede tener en pH, hablando que de 7 es la parte neutral, es un pH neutro, no es ácido ni básico ni alcalino, digamos, no, básico o alcalino es lo mismo, son sinónimos también. Entonces, en 7 no hay ni acidez ni alcalinidad, y si vamos bajando desde 7 hasta 0, cada vez va incrementando la acidez. O al revés, de 7 a 14 cada vez va a ser más alcalino. Y ácido y alcalino son contrarios. Aquí te voy a mencionar un ejemplo para hacer referencia. Pues como te digo, la parte neutral es en un rango de 7. Y de ahí, conforme vamos bajando, cada vez va a ser más ácido. Quiero mencionarte algo muy importante. El pH es una medida logarítmica y cada unidad de pH que baja en realidad es 10 veces más ácido. Por ejemplo, el número 6, un pH de 6 es 10 veces más ácido que el pH de 7, que pues te digo, en el pH de 7 es neutral y no tiene acidez, pero digamos que en un pH de 6 hablaríamos de que es 10 veces más ácido. Cuando bajemos a un pH de 5, todavía es 10 veces más ácido que el de 6. Entonces estaríamos hablando que un pH de 5 en realidad es 100 veces más ácido que el neutro. Cuando bajemos un punto más, es decir, cuando lleguemos al de 4, estaremos hablando de 10 veces más que el de 5, y entonces sería 1000 veces más ácido que el de 7. Y así cada que bajemos es 10 veces más. El pH es una medida logarítmica, que obviamente se menciona de esta forma porque, pues bueno, es más fácil medir pH de 6 que un pH de 10, o luego un pH de 3 o de 4, hablando ya de múltiplos de 100, 1000, de 10,000, de 1,000,000 de veces más ácido. Pero así tenemos que imaginarlo. Y lo mismo hacia el otro lado. Un pH de 8 es 10 veces más alcalino que el neutral. Un pH de 9 es 100 veces más alcalino que el neutral. Un pH de 10 es 1000 veces, y así sucesivamente. Cada unidad es 10 veces más que la anterior, ¿sale? Entonces se va multiplicando de 10 en 10. Y ve, el pH de la orina humana, solo por mencionar un ejemplo, perdón por la analogía, pero solo es para hacer referencia. En este caso la orina es ácida, se encuentra normalmente en un pH de 5. Estaremos hablando de que es 100 veces más ácida que el agua, ¿vale? El jugo de tomate tiene un pH de 4, es ácido, y una cerveza también ronda por ahí de un pH 4. Estaremos hablando de que es 10, 100, 1000 veces más ácida que el agua, ¿vale? El estómago, en cuanto a los jugos gástricos, que son totalmente ácidos, ronda en un pH 2, para que veamos la comparativa. Estaremos hablando de un pH muy bajo y muy ácido también al mismo tiempo. Hacia el otro lado, la sangre humana debe tener un pH de 7,4. El jabón de manos o el jabón regularmente tiene un pH de 10. Estamos hablando de que el jabón es muy alcalino. De hecho, en muchos de los jabones, los más simples, pues se fabricaban con sosa cáustica, que es al final hidróxido de sodio. Un limpiador de casa, que también puede ser muy alcalino, o un cloro incluso, puede rondar en un pH de 12, que pues, es muy alcalino.
Solo para mencionar una comparativa. El pH es qué tan ácido, qué tan alcalino. Es una unidad logarítmica. Cada unidad va incrementando 10 veces más la unidad anterior. Espero que te haya servido este pH. Y bueno, hablemos un poco de ejemplos comunes. Como te digo, mira, aquí se midieron algunos ejemplos. Se midió el agua, que tiene un pH de 7. Un refresco de cola. Por no mencionar ningún ejemplo comercial, pero bueno, aquí se alcanza a ver parte de la etiqueta. Pero un refresco en específico de este sabor tiene un pH de 2. La verdad es que es muy ácido. ¿Y por qué no se nota esa acidez? Porque tiene una gran cantidad de azúcares que disfrazan la acidez. Si no tuviera azúcares, al probar el refresco sería muy ácido. O sea, se notaría esa acidez, como si estuviéramos tomando un jugo de limón, tal vez, que es muy, muy ácido. Pero no se nota porque se disfraza con toda la cantidad de azúcares que tiene. Un agua alcalina, las famosas aguas alcalinas, pues sí, efectivamente son alcalinas porque su pH es alcalino. En este caso, decía que rondaba en un pH de 8.5, que se ve parte de la etiqueta, y al hacer el cálculo, sí, tenía 8.26. ¿Cómo lo hicimos? Con un potenciómetro. Esto es un potenciómetro. Perdón, se adelantó un poquito. Mira, una cerveza que, bueno, no quería poner marcas, pero pues bueno, en la foto tuvo que salir porque abarcó casi toda la etiqueta, pero bueno, mira, esta cerveza tenía un pH de 3.3. Te mencionaba que la mayoría de cervezas comerciales rondan en un pH de 4, es como el promedio al que tenemos que llegar. En este caso, al cuantificarla, tenía un pH de 3.3. El café, al disolverlo y esperar a que estuviera en una temperatura de temperatura ambiente cercana a los entre 15 y 20 grados centígrados aprox, o sea, se disolvió, se esperó que se enfriara y su pH que marcó es de 4.47. El café es ácido. Casi la mayoría de alimentos, de hecho, es ácido. La leche tiene un pH de 6.13, por lo menos esta y este lote en específico. Pero bueno, rondan yo creo que en ese pH la mayoría. Es ligeramente ácida. Mucho menos ácida que el café, por ejemplo, que es de 4. Antes, o tal vez incluso en la actualidad, como algunas recomendaciones cuando una persona sufre de acidez estomacal, de reflujo, a veces les dicen que se tome leche, porque pues en teoría esto balancea un poco la acidez que se tiene pues cuando tienes un reflujo estomacal, un pH muy ácido. Te mencionaba que el pH del estómago es de 2, entonces imagínate cuando alguien tiene acidez todavía está en ese rango, tal vez ligeramente un poco más abajo. Ya estamos hablando de una acidez muy, muy fuerte. Entonces, si se trata de contrarrestar con un poco de leche, pues eso ayuda. Eran algunas recetas o remedios caseros que se llegan a dar, ¿no? De tomar un poco de leche. Mira, el refresco de agua mineral, al medirse con todo y su gasificación normal, se sirvió y tiene un pH de 4.57. Y aquí hicimos un pequeño experimento. El mismo lote de agua mineral se cuantificó, pero ahora sin CO2. ¿Qué hicimos? El refresco se puso en un balde de agua, se calentó, que empezara a hervir, y al hervir todo el gas que está disuelto, el CO2 que daba la gasificación, se evaporó. Volvimos a esperar a que se enfriara y se midió y ahora tiene 8.29. Tiene lógica, porque un agua mineral, por lo regular, tiene, pues tal cual, por eso se le dice mineral, porque tienes varias sales o algunos carbonatos disueltos. Cuando veamos perfil de agua nos vamos a dar cuenta que los carbonatos, la adición de carbonatos nos ayuda para alcalinizar un poco nuestra agua. Y siendo así, entonces, pues cuando le liberas el CO2, que además, otra cosa importante, el CO2 acidifica cualquier sustancia. Los refrescos son ácidos cuando tienen ese gas disuelto y son ligeramente más alcalinos cuando el gas se llega a evaporar, se llega a desprender. Y es porque ese gas, ese CO2, que es el que regularmente hace la carbonatación, cuando está disuelto lo que forma es gas carbónico. Es ácido carbónico. Perdón, ácido carbónico es la palabra adecuada. Entonces, obviamente, al disolverse a ser ácido carbónico, pues ese ácido baja el pH. Y el vino, mira, en este caso, bueno, es un vino que se tuvo en ese momento de la cuantificación, un pH de 2.96, cercano pues al 3, que más o menos era lo que tenía incluso la cerveza, ¿no? Más o menos son los pHs.
Entonces, para darnos una idea, ¿no? Más o menos de las sustancias y hacer referencia al pH. Ahora, ¿qué pasa en la cerveza? Esto lo vamos a ver a mayor detalle. Ahorita solo es introducción, pero miren, la cerveza deberíamos de tener al momento de la maceración, aquí vamos a empezar por maceración, lo ideal es que tengamos un pH de entre 5.2 y 5.8. Ese es el rango en el que deberíamos de tener toda nuestra maceración. ¿Cómo lo logramos? Una parte se logra por el proceso normal de la maceración. Otra parte importante se logra por las sales que tenga nuestra agua, las sales disueltas que se tengan. Cuando se estén en la parte de ebullición, es normal que se baje un poco el pH. De 5.2 es probable que se bajen unos cuantos puntos de pH, llegar tal vez hasta 5, incluso a veces hasta un poquito menos. ¿Por qué? Pues es normal porque cuando se adiciona los alfa ácidos, acidifican un poco. Entonces es normal que en el proceso de ebullición nuestro pH baje. Y luego, cuando ya se logró la fermentación, también es normal que baje nuestro pH todavía, incluso en rangos de 3.7 a 4.7. Es normal que estemos en ese rango porque el alcohol, cuando se genera alcohol, el alcohol es ácido. Entonces, los azúcares se convierten en alcohol y el pH baja. Y luego, además, lo que te mencionaba, el CO2, cuando ya tienes ese proceso de carbonatación, también baja nuestro pH. Entonces, es normal que llegues de 3.7 a 4.7. Y solo por mencionarte un ejemplo, las cervezas que son ácidas, las famosas sour beer, las cervezas que por estilo, por definición, son ácidas, pueden llegar a tener un pH de 3.1 a 3.7. Ese proceso, bueno, se llega a dar principalmente por el tipo de levadura o de microorganismos que pudieran fermentar esas cervezas sour beer, que acidifican, ¿no? Que generan un poquito de ácido en el proceso de fermentación. Por mencionar un ejemplo, entonces, una cerveza ya se empieza a sentir la acidez cuando ya tiene un pH menor a 3.5. Cuando ya empieza a tener un pH cercano a 3.5, a 3 principalmente, ya empiezas a notar en boca la acidez, ya resaltada. Cercano a 4, la acidez sí está, pero no es marcada, no es el principal sabor que se puede encontrar en boca. Pero ya cuando empieza a bajar, sí ya es algo marcado. ¿Sale? Que en algunos estilos, como la sour beer, las lambic, por ejemplo, estilos que sí deben tener cierta acidez, pero hay otros que no deberían de tener la acidez y entonces se podría considerar como un defecto. ¿Sale? Y para que no llegues a esa acidez, si no la quieres, debes de empezar entonces en un pH adecuado desde tu proceso de maceración, que todo empieza desde tu elección de agua. Lo vamos a ver poco a poco. En el macerado, el pH se ajusta con sales, es importante. El pH que tú quieres tener en tu proceso de maceración, principalmente lo vas a controlar con las sales que estén disueltas o que tú agregues. Y después de ello puedes ajustar con ácidos. ¿Qué ácidos? Ácido fosfórico diluido, ácido cítrico o ácido málico. Son ácidos que en concentraciones bajas se permiten en procesos alimenticios, que además, cuando tú los compres, debes de adquirirlos como grado alimenticio. Muchos de estos ácidos los puedes encontrar en las tiendas de insumos cerveceros y ahí ya tienen el ácido adecuado porque debe ser grado alimenticio, debe ser diluido. Y tú lo vas controlando y obviamente con un potenciómetro vas verificando a qué pH llegas. Otra gráfica que vamos a estudiar a detalle posteriormente, pero pues más o menos ronda en eso, ¿no? En tu maceración está en un pH de 5.2 a 5.6. ¿Cómo? Bueno, con tu elección de agua y con tus maltas. Porque vamos a hablar un poco de cómo las maltas acidifican. Si tienes maltas tostadas van a acidificar, entonces vamos a ver un poco cómo controlar eso. Pero bueno, en términos generales, entre la elección de maltas y la elección de agua, al proceso de maceración debes de tener un rango de 5.2 a 5.6. En tu proceso ya de evaporación, de cocimiento, de ebullición, puedes llegar hasta un pH de 5, o sea, pueden bajar unos 0.2 hasta 0.3 de pH, pudieras llegar hasta 5, 4.9, dependiendo del proceso, obviamente, dependiendo qué tanto de lúpulo vas a agregar, en fin, van a ser algunos factores, pero es normal que baje un poco. Posterior a ello, cuando tú
terminas tu fermentación, como te menciono, se le agregan, se genera ahí el alcohol es ácido, es normal que bajes, que a lo mejor estabas en un pH de 5 y con otros 0.3 que bajes podrías estar en 4.7. Es el promedio, podrías incluso estar un poquito más abajo, 4.5. Dependiendo obviamente qué tanto alcohol, porque si vas a tener una cerveza de un grado alcohólico de 7, de 8, pues obviamente el pH va a bajar mucho más, ¿no? Puedes bajar 0.4, 0.5. Y finalmente, cuando tú realizas tu carbonatación, como te mencionaba y vimos en el ejemplo del refresco de agua mineral, el Tehuacán, es normal que cuando haya CO2 disuelto, tu pH baje, porque, insisto, ese CO2 se va a convertir en un ácido carbónico. Entonces, cuando tú ya tienes un gas disuelto, el CO2 disuelto, es normal que bajes incluso hasta 0.5 más de pH. Y siendo así, pues es normal que tú llegues al final a una cerveza que pueda rondar de 4 a 4.6, incluso un poquito más bajo, ¿vale? Que no llegue hasta los 3.5, porque ya de ahí se empieza a notar esa acidez ya en boca, ¿sale? Entonces, digo, cuando estás en 4 también se nota una acidez, pero no es lo más sobresaliente. Es una acidez que se tolera, que es agradable al paladar todavía. Una cerveza, pues, como te menciono, una cerveza por naturaleza es ácida, pero no es una acidez que te moleste, no es una acidez que te haga hacer gestos o cerrar los ojos, ¿no? Como cuando pruebas el limón, que es muy, muy ácido. Es una acidez tolerable, incluso refrescante. Pero ya si vas bajando, te acercas a 3.5, a 3 incluso, ya puede ser una acidez un poco molesta, ¿no? O si no molesta, ya puede definir ese estilo. Entonces, una sour beer tiene un pH de 3 más o menos y te hace ya notar esa acidez, es lo más sobresaliente y de hecho es lo que define a ese estilo. Pero en cualquier otra, en una IPA, en una Pale Ale, en un stout, esa acidez no debería de encontrarse. Esto lo vamos a hablar más a detalle en nuestro curso más adelante. Otra cosa importante que debemos de controlar es la extracción de taninos. Hay que evitar los taninos cuando hacemos la maceración. Esos taninos que son ciertas moléculas que se encuentran principalmente en el grano, en específico en la cascarilla del grano de malta, que regularmente se extraen a pHs altos y a temperaturas altas, pero que si tú logras tener en tu agua de lavado o en tu proceso de lavado un pH de 5.5, un poquito más abajo, el agua que le agregues al lavado, pues puedes evitar justo extraer taninos. ¿Qué son esos taninos? Pues en boca son esa percepción de resequedad o de amargor un poco áspero que te hacen que a lo mejor la lengua, al frotarla con tu paladar, se sienta áspero, se sienta seco, que te pueden también dar una nota un poco astringente o ácida. O sea, al final los taninos te dan astringencia, es la famosa astringencia, que insisto, pues se puede eh, encontrar en boca como esa resequedad, una cerveza que a lo mejor la pruebas, le das una prueba de tu cerveza, te la pasas y luego en tu lengua y tu paladar se encuentran secos, como si fuera una pequeña lijita. Como cuando en ocasiones llegas a comer nuez y te queda esa boca ligeramente seca, reseca, y esa es la astringencia. Otra forma de ver astringencia es cuando, ojalá llegas a ese experimento, prepara té, una infusión de los sobrecitos de té, prepara la infusión tal como te indican, hierves agua y dejas 3 minutos tu sobre y lo quitas luego, 3 minutos solamente. Y después preparas una en donde dejas el té y lo dejas ahí 15, 10 minutos, 10, 15, hasta 20 minutos. Prueba ambos tipos de té, dos tipos de infusión, y te darás cuenta que el que dejaste 3 minutos va a tener un sabor pues, sutil, pero el que dejaste hasta 20 minutos con el sobre ahí, liberó otras sustancias que al probarlas te van a dar un poquito como, sí, de astringencia. Esa es la astringencia. El extra que tiene esa infusión es la astringencia. Lo que tiene extra que no tiene la infusión de 3 minutos. Un sabor un poco más, incluso como ácido también, ligeramente ácido. Y en boca, como te digo, esa resequedad al final de haberte pasado el trago, ¿vale?
Algo que también puedes comparar con astringencia es el vino. Hay vinos muy astringentes. Hay vinos secos que los pruebas y después la boca te queda reseca también. Sí, es el vino seco, ¿no? Seco, porque casi no tiene azúcares. Es la sequedad que tiene el vino, esa falta de azúcares, ¿no? Pero también el vino, por naturaleza, el vino tinto principalmente, tiene ciertos taninos disueltos y tiene cierta sequedad o astringencia en boca. Entonces, ojalá y te sirva esto como referencia. Y para evitar ello, tu agua de lavado debería de tener un pH menor a 5.5 y lo vamos a ver también más adelante. Debería de tener también una temperatura en tu maceración y en tu lavado no mayor a 72 grados centígrados. De lo contrario, ya empezamos a extraer taninos. ¿Sale? Bueno, pues ojalá y te sirva esta referencia. Como notas, el pH se debe ajustar antes de iniciar la maceración. O sea, el agua que utilices debe de ajustarse antes con agregado de sales. Posteriormente se va a ir revisando a lo largo de tu maceración. Tú lo puedes ir checando a lo largo de todo tu proceso y ajustando para el lavado, para que el agua que utilices en el lavado sea menor a 5.5. Se ajusta con sales o también se puede comprobar con una adición de ácido fosfórico, ácido málico, ácido cítrico, como lo mencionamos anteriormente. Ácido fosfórico creo que es uno de los ácidos más comerciales y todo debe ser en grado alimenticio. El pH baja después de la fermentación, como te mencionaba. ¿Sale? Y otra cosa importante es que las maltas tostadas siempre van a bajar tu pH. Y esto tómalo ahorita como nota, porque cuando hablemos de las maltas, la elección de maltas y la elección de agua, vamos a tocar de nuevo este tema, de manera muy importante. ¿Sale? Los ácidos que puedes utilizar, como te mencionaba, son ácido fosfórico, ácido láctico o ácido cítrico. El ácido láctico podrías utilizarlo cuando utilizas lactosa también. Es decir, si tu cerveza utiliza lactosa como alguno de sus ingredientes, de sus insumos o adjuntos, para dar esas notas un poco más lácticas, más referentes como a la leche, ¿no? Parecido como la leche. En algunas stout pueden ser ideales. Si tú vas a agregar justo lactosa, también podrías agregar ácido láctico si es que quieres ajustar pH. Si no, de lo contrario, en cualquier otro estilo, de preferencia ácido fosfórico o ácido cítrico. Y mira, bueno, aquí te menciono una foto de, pues el proveedor es lo de menos. Yo algunos insumos los compro aquí, se puede ver obviamente la marca, pero no es con el afán de hacer publicidad ni mucho menos. Pero lo que quería enfocarme y por el cual yo te compartí esta foto es porque aquí dice, es grado alimenticio, es ácido fosfórico y es grado alimenticio. Y lo que yo agrego siempre son gotitas. Si tengo mi macerador de 20 litros, agrego 3, 4 gotas. Obviamente ya había checado el pH antes y después de agregar las gotas y veo qué tanto cambió. Y así con gotitas voy agregando, siempre se agregan gotitas. Entonces es importante tener un gotero con tu ácido para que agregues cantidades muy pequeñas. Y debe de ser ácido grado alimenticio. Bueno, pues en cuestión de pH sería todo. Vamos a enfocarnos mucho a esto. Este tema se va a abarcar mucho más cuando veamos el ajuste de tu perfil de agua. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente tema.